Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. Miren, las altas temperaturas que están ocurriendo en Europa son realmente fuertes. Decía un reportaje del periódico El País en esta fecha que son altas temperaturas similares a las del 2003 que sentaron récords en varias naciones, como el caso de Francia, España, Portugal, o sea, en la parte más baja, más hacia el Atlántico de Europa. Penoso, 2 niños, por ejemplo, murieron. Van 40 y tantos muertos en Francia, dicen los reportes de prensa. Y una pena, 2 niños que fueron dejados por los padres en el vehículo, en lo que iban a hacer alguna diligencia. Ahí mismo alguna cosa, los dejaron encerrados y murieron asfixiados fruto de las altas temperaturas. Esto es un hecho lamentable, pero eso es algo que aquí en República Dominicana ocurrió una vez con un niño, y son hechos que no deben repetirse. Se producen una vez y no deben repetirse porque deben servir de experiencia. Desde que despuntó el verano, el domingo de esta semana, día 21 de junio, que comenzó el verano, que yo digo que aquí tenemos dos temporadas, verano e invierno. Yo creo que entramos al infierno de lleno, porque la verdad que el domingo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, las temperaturas han sido bestialmente altas. Una humedad en casi 86% marcaba el termómetro a principios de esta semana, lo que da una sensación de calor mayor. Y si usted se metió en un tapón, con todo y que tenga un buen aire acondicionado en el carro, se resiente. A mí me pasó una cosa simpática. Yo llegué, salí de mi casa, aire acondicionado, entré a mi carro, aire acondicionado, y yo decía, cóntale, la temperatura está buena hoy, voy oyendo un poco de música, tranquilo, llego al canal, a hacer una diligencia, en preparación para la presentación del programa de la noche, aire acondicionado, buen aire acondicionado, aquí en Color Visión siempre, porque los equipos tienen que mantenerse con una temperatura X para rendir mejor función. Pero dejo mi carro en el parqueo. Cuando salgo, media hora después, y abro el vehículo, pareció que había abierto, señores, la tapa del horno de la estufa de la casa. Ese calor. Y entro al vehículo, me quito el saco, entro al vehículo, y lo caliente que estaba eso, de ahí en adelante, yo tuve que ir manejando así, hacia adelante, porque si me pegaba del asiento, iba a mojar toda la camisa porque comencé a sudar. Y ahí sentí el impacto del calor. Y me hube de trasladar de aquí a otro punto, desde Color Visión a otro punto. Señores, el mismo calor. Y cuando salí ahí sentí ya el mismo calor. Ya el idilio que había sentido con el aire cuando salí de la casa, cuando subí al vehículo, cuando llegué a Color Visión, desapareció. Las temperaturas son muy altas. Los expertos dicen que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es la hora de mayor temperatura. Trate de no exponerse demasiado al sol, de usar ropas claras, de hidratarse, tomar agua. Si tiene que caminar distancias, porque hay gente que tiene que caminar distancias, trate de irse por la sombrita, como dicen. Y si no está la sombrita, trate de ir al paso, despacio, y trate de exponerse lo menos a los rayos del sol. Una alta temperatura. Lo mismo que está pasando con el sargazo. El sargazo está afectando nuestras playas. Desde el mes de mayo comienza a llegar, a tener la presencia del sargazo en toda esta zona. Ayer les comentaba sobre este tema, pero viendo hoy informaciones
en los medios de comunicación, uno llega a la conclusión de que todavía nos falta un tramo por el tema del sargazo. Y uno dice, ¿cuándo los países, porque no es un tema de la República Dominicana exclusivamente, hay medidas que se pueden tomar para paliar un poco los efectos del sargazo? Ahí está Rodolfo produciendo, Peluche, para que tú veas. No es solamente que se puede paliar recogiendo el sargazo, tratando de evitar que llegue a la playa, sino viene por el mar, por las corrientes marinas que vienen desde el oeste y entran el arco de las Antillas y entran entonces a la zona del Caribe. Y nosotros nos bordea principalmente toda la costa, desde Punta Cana, en el mismo extremo este de la República. Nos llega, y ya había visto reportes de prensa de que en Barahona, Pedernales, por allá, había sargazo. Miren eso. El tema del sargazo no es solamente que las algas son molestas, le quitan el esplendor al mar, pues la gente no se va a meter ahí para llegar al mar, primero. Y segundo, se descompone y el olor fétido es terrible, 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 terrible. Ahuyenta a los vacacionistas que van buscando de playa, sol, arena, una de las bondades que brinda la República Dominicana al estar en esta zona del Caribe. Mucha gente apenas se queda en la playa, adentro, en la arena, en un cheilón, a coger un poquito de sol, pero el olor fétido le impide disfrutar de la naturaleza en ese sentido. ¿Qué haremos? Sigue la incógnita. Se habla siempre de que hay investigaciones, de que sí, esto, lo otro, pero ya es un mal que lleva años y va a seguir. Tenemos que buscarle alguna solución. Estos y otros temas los vamos a analizar con detalles, igual que lo de la situación de la economía, con Carlos Cuello, después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Momentos de caos total, de pánico absoluto, se vivieron ayer en Venezuela. 2 terremotos sacudieron al país, dejando edificios en ruinas y un número todavía indeterminado de víctimas. Al momento del sismo, la gente salía a las calles tratando de buscar protección y el caos se hizo naturalmente general. El primer sismo tuvo una magnitud de 7.2 y apenas 40 segundos después se produjo un segundo todavía más poderoso con una magnitud de 7.5. Por lo pronto, las autoridades dan cuenta de más de 160 muertos y 1.000 heridos, pero la cifra lamentablemente podría aumentar de forma considerable. Es una tragedia que se suma al rosario de malas noticias que ha vivido Venezuela en los últimos años. Ya hay respuestas de la comunidad internacional y las labores de búsqueda y rescate se intensifican, pero surge una pregunta clave. ¿Está Venezuela, tras tantos años de crisis política, económica, social, de gobernabilidad, preparada para atender una emergencia de estas dimensiones? Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para discutir estos asuntos, le doy la bienvenida a la periodista Elizabeth Hostos, quien está dándole cubrimiento a esta noticia para nosotros desde Caracas y desde Barcelona, España. Saludo a Álvaro González, él es profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Barcelona y experto en sismología. A ambos muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos al programa.
Ante todo, Elizabeth, quisiera comenzar contigo. ¿Cuál es la situación actualmente en Venezuela? Gracias, Johan, por el contacto. Sí, en efecto, esto es un hecho bastante lamentable e inédito por cuanto acá en Venezuela no hay una cultura de atención a los sismos, no hay una cultura de educación para la prevención y por supuesto no somos un país sísmico que tengamos alguna situación con huracanes, con tsunami, entonces a muchos nos tomó por sorpresa esta situación, fuerte sismo, más la réplica casi que inmediata de una intensidad muy elevada y por supuesto el país está como que todavía asimilando esta situación, estas noticias y tú señalabas algo importante. ¿Está Venezuela preparada para atender la emergencia de salud que se presenta o la atención a todo lo que tiene que ver con recuperación de infraestructura, servicio de electricidad, distribución de agua potable? Hay muchas dudas y mucha expectativa entre la población por cuanto fue un hecho absolutamente sobrevenido que está en curso, porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, porque fue hace unas pocas horas y apenas estamos conociendo las primeras cifras y las primeras impresiones de las autoridades regionales y nacionales, Johan. Y como sucede en este tipo de tragedias, de eventos, pues la situación va contrarreloj, las labores de búsqueda, de rescate y esa respuesta tan importante que todos estamos esperando, si el país está preparado para atender esta emergencia, pues tiene que resolverse en lo inmediato, porque mientras tanto hay gente todavía atrapada en los escombros esperando ser rescatada. Señor González, ¿cómo evalúa usted las dimensiones de este terremoto, sobre todo si lo comparamos con otros sismos importantes que han tenido lugar en la región o en Venezuela? También el último en el año 67, muy poderoso para los venezolanos. ¿Cómo podríamos compararlo, señor González? Bueno, buenos días y gracias por la invitación a hablar con ustedes. En este caso estaríamos hablando de los terremotos mayores que han ocurrido en esta región de Venezuela desde que conozcamos, digamos. Piense usted que, por ejemplo, el terremoto que me comenta usted de 1967 de Caracas, pues fue de una magnitud 6,7. Estos son de magnitud 7,2, 7,5. Puede parecer que la diferencia es pequeña porque la escala de magnitudes está calibrada para que no varíen muchísimo las magnitudes de los terremotos para poder hablar de ellas con una cierta soltura. Pero en realidad, en términos de energía liberada como temblor, este terremoto mayor de ayer es unas 15 veces mayor que el terremoto de 1967. Entonces, los daños que potencialmente puede haber causado, y más por haber sido precedido de este otro terremoto tan grande también, de 7,2 justo antes, pues pueden ser muy considerables y podríamos estar viendo cómo la cifra de víctimas aumenta en las próximas horas. Pues 15 veces mayor que el terremoto del 67, que para los venezolanos es una suerte de mito, ¿no? Porque fue un evento catastrófico para la ciudad de Caracas y estamos hablando también del terremoto, según leía, más importante en los últimos 100 años. Como decíamos y veíamos al principio, hubo escenas de pánico cuando ocurrió el sismo, gente saliendo de sus casas y apartamentos con sus seres queridos, con sus mascotas, momentos de caos total. Vamos a escuchar, Elizabeth, señor González, algunos testimonios que nos llegan desde Caracas y luego seguimos conversando. Estaba viendo la televisión y empezó a moverse todo. Horrible, bajamos lo más rápido posible. Era con mis dos hijas, bajamos esa silla con él encima, bajamos juntos todos. Yo viví el terremoto del 67 y yo sentí que fue peor. Demasiado intenso y muy fuerte y demoró demasiado, o sea, duró demasiado. Entonces, de verdad que, ¿qué te puedo decir? Muy fuerte. Pues nerviosismo, pánico, es lo que nos transmiten estos testimonios que llegan desde Caracas. Elizabeth, tú estás allí en la capital. Cuéntanos, por favor, cómo viviste esos momentos en el día de ayer. Sí, estando en Caracas, en el norte de la ciudad, muy cerca del Palacio de Gobierno, estaba viendo televisión, el juego de fútbol de Canadá, y esperaba el de Brasil con muchas ansias, porque soy fanática de esa selección. De pronto empieza como el viento como que a acelerar, se metía por las ventanas
y siento que desde el centro de la Tierra sube como una espiral, como una centrífuga, una cosa impresionante. Nunca se había experimentado esa sensación y la casa se estremece y se mueve y suena muy fuerte. Entonces, bueno, uno con pánico, se cayeron las cosas, se cayeron el televisor, las copas, etcétera. Pero como la réplica fue tan de inmediato, uno no pudo reaccionar, porque como te decía, uno tiene como que esa cultura de prevención y de qué hacer ante una situación de esta naturaleza. Entonces, hacia la calle de inmediato con todo lo que teníamos en la familia y bueno, esperando en el centro de la calle qué es lo que podría pasar. Se fue la luz, se fue el internet, no se podían hacer llamadas telefónicas por la vía celular. Entonces está el tema de la vulnerabilidad de los servicios públicos y es lo que preocupa, cómo te comunicas con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos. Y bueno, una situación bastante complicada porque empezaron a llegar reportes vía mensajería de texto de gente diciendo auxilio, ayúdame, eres periodista, propongo una pauta para que nos salven. O sea, la gente desesperada apoyándose en los medios de comunicación, que es algo que me llamó la atención. El tema de la credibilidad de los medios de comunicación siempre presente. Bueno, a la hora regresó la luz y bueno, estamos todavía sin que se nos fuese el servicio, pero con preocupación, por supuesto, Johan. Y Elizabeth, me quedo contigo un poco todavía porque me interesa mucho eso que nos cuentas. ¿Cuánto tiempo duró esa incertidumbre, sin internet, sin tener manera de comunicarse con los familiares, con los amigos? ¿Y cuánto tiempo debieron permanecer en las calles antes de volver a las casas, a los apartamentos? Bueno, en mi caso, unos 40 minutos sin luz, sin internet y recibiendo alguno que otro mensaje por texto, en celular. Pero en otras partes de la ciudad la gente estuvo bastantes horas sin luz. Por ejemplo, en el estado vecino de La Guaira, donde estuvo bastante afectación de edificaciones, de vías de acceso al estado de La Guaira. Todavía mucha gente reporta que estuvo toda la noche en la calle por las réplicas que fueron constantes y el temor de que se repitiese y que hubiese alguna situación extrema. La gente, como te digo, no tiene un protocolo de qué hacer. Siguieron instrucciones de las autoridades nacionales y regionales. Quédense en la calle si sienten que no están seguros, si su casa ha sido afectada. Pero todo fue como una especie de ensayo y error, Johan. Pero mucha gente amaneció en la calle definitivamente porque ha sido una situación muy fuerte. Y bueno, las noticias que llegan no son las más positivas, colegas. ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades actualmente sobre daños, número de víctimas, de heridos? Sí, la presidenta interina Delcy Rodríguez tuvo un contacto con la población en la madrugada y señalaba que hasta el presente había 164 fallecidos y más de 1.000 heridos, pero son cifras preliminares. Ella señalaba que en esa parte de guerra no estaba incluido el estado de La Guaira, el más afectado por lo que entendemos por las imágenes que llegan mediante las plataformas digitales. Entonces es una cifra muy preliminar, muy parcial y bueno, lamentablemente se espera que aumente según se haya investigado pues en los sitios en donde afectó más este movimiento telúrico tan fuerte para Venezuela, Johan. Entonces estamos hablando, según cifras oficiales, en este momento 164 muertos y 1.000 heridos. Pero señor González, yo leía estimaciones, como por ejemplo la del Servicio Geológico de Estados Unidos, que proyectaban entre 10.000 y 100.000 muertos que podrían haberse producido durante este sismo. ¿Son esas cifras realistas, señor González? Bueno, lo que se utiliza para hacer esos cálculos, piense usted que son terremotos previos que han ocurrido en distintos lugares del mundo. Entonces se tiene en cuenta, teniendo en cuenta qué intensidad de la sacudida ha ocurrido en cada lugar, cuánta gente vive allí, cuánto de vulnerables son los edificios de esa región. Entonces, comparando con terremotos previos, digamos que en condiciones parecidas esos terremotos han llegado a causar efectivamente ese orden de magnitud de víctimas, ¿no? Entre más o menos, lo más probable, ¿no?, es que acabemos hablando de más de 10.000 personas fallecidas. Pero todo esto de momento es especulativo. Son modelos estadísticos
que lo que intentan, y por eso, digamos, se divulgan, ¿no?, en la página web del Servicio Geológico estadounidense, lo que intentan es avisar de cuál es el grado de respuesta que las autoridades, tanto del país afectado como de otros países que puedan mandar ayuda, cuál es ese grado de respuesta que tienen que dar, ¿no? En este caso, lo que queda claro es que con esas estimaciones, comparando con terremotos previos, se espera un grado de daño muy elevado y, por lo tanto, se anima, ¿no?, a que se envíe también ayuda internacional. Y en ese sentido, Elizabeth, ¿cómo? Porque justamente lo menciona el señor González, esa ayuda internacional pareciera que va a ser clave también para la respuesta que puedan dar las autoridades ante esta contingencia. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Y yo me pregunto sobre todo cómo ha reaccionado Estados Unidos, que mantiene básicamente al país bajo tutela desde la salida de Nicolás Maduro del poder. Sí, en efecto, Johan, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje por redes sociales en donde daba instrucciones a varios departamentos y varias agencias del gobierno estadounidense para apoyar de inmediato a Venezuela y destinar todos los recursos posibles para iniciar la fase de rescate, de recuperación de vías, de infraestructuras. Fue bastante clara la directriz de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, también dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a Venezuela irrestrictamente, y es una relación bastante estrecha que mantienen los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez, y por supuesto esa ayuda llegará muy pronto. De hecho, desde Puerto Rico, que está a 1 hora y 10 minutos de acá de Caracas, ya se prevé la llegada de funcionarios y material para empezar el tema de la excavación para buscar a víctimas, porque a esta hora hay mucha gente que todavía estará bajo los escombros, lamentablemente. También gobiernos como el de Argentina, El Salvador, el gobierno de España han anunciado que van a enviar contingentes con personal, ayuda. Presumo que también habrá desembolsos extraordinarios de recursos de parte de los Estados Unidos, porque recuerda que aquí todo pasa por las manos del Departamento del Tesoro, todo el recurso que ingrese a Venezuela. Presumimos también que los organismos multilaterales iniciarán una ronda de inyección de recursos para el tema de infraestructura, que si ya tenía bastantes problemas, sobre todo el tema de la red de electrificación, la red de distribución de agua, y ni hablar del tema de la red hospitalaria venezolana. Bueno, ahora se profundiza la crisis y es precisa la inversión urgente en áreas tan sensibles como las que estoy describiendo. Y bueno, esperemos entonces que la comunidad internacional siga apoyando y que el gobierno de Venezuela sea responsable en el manejo de los recursos para que llegue realmente a los sectores que lo necesitan, colega. Sí, a toda esa respuesta también se sumaba la de incluso Naciones Unidas, que decía que iba a enviar personal a Venezuela. Ya para poner esto en una perspectiva un poco más amplia e ir terminando, señor González, a nivel regional, más allá de Venezuela, ¿deben mantenerse en alerta los países vecinos ante posibles réplicas u otros sismos como los que ocurrieron ayer, pero no solamente en Venezuela, sino en otros países de la región? Bueno, lo que pasa es que no sería una cosa instantánea, ¿no? Pero a largo plazo sí sabemos que terremotos como el que ha ocurrido en el norte de Venezuela pueden a largo plazo desencadenar otros en zonas vecinas, ¿no?, que en este caso sería hacia el este o hacia el oeste. Esas serían las zonas, o sea, ya no tanto en el lugar donde han ocurrido estos, sino más en la dirección de Caracas hacia el este, o bien en la dirección hacia la frontera con Colombia, ¿no? Pero esto estaríamos hablando no de estos días, sino estaríamos hablando de años o de décadas, ¿no? En otros lugares se están observándose ese tipo de secuencias, por ejemplo en el norte de Turquía, ¿no?, hay una secuencia de terremotos, en la situación es relativamente parecida desde el punto de vista geológico por el tipo de fracturas que hay a la que estamos viendo en el norte de Venezuela, y allí hay una secuencia clara a lo largo de décadas de que se van acercando los terremotos hacia Estambul, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se tiene que tener en cuenta en la planificación a largo plazo. Ahora mismo es de esperar que haya, como decíamos antes, réplicas durante los próximos días, semanas o incluso meses, y esas réplicas es más probable también que ocurran hacia el entorno inmediato de lo que ya ha sido el terremoto actual y también se propaguen hacia el este o hacia el oeste.
Pues 2 terremotos muy poderosos han sacudido Venezuela. Tras años de todo tipo de crisis, pues parecía que era lo que le faltaba al país, una catástrofe natural. Por lo pronto, 164 muertos, más de 1.000 heridos, pero una cifra que podría seguir aumentando conforme pasan las horas y pasan los días. Esperemos que la catástrofe sea de menores dimensiones de lo que se anticipa. Lo conversábamos con Elizabeth Hostos desde Caracas y desde Barcelona con Álvaro González, profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Barcelona y experto en sismología. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. Elizabeth, cuídate mucho, tú que estás allí en Caracas, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima. Un equipo de rescatistas especializados en búsqueda, rescate y atención de emergencias de las Fuerzas Armadas partió hoy hacia Venezuela para apoyar las labores que se realizan en ese país tras los sismos de 7.2 y 7.5 que se registraron este miércoles. Esto así como parte de la ayuda ofrecida por el presidente Luis Abinader a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante una llamada telefónica en la que también expresó en nombre del pueblo y gobierno dominicano su solidaridad ante la tragedia provocada por el devastador terremoto que afectó a esa nación. Como parte de un proceso que incorporará 325.69 megavatios de nueva capacidad al sistema eléctrico nacional, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, COED, anunció la firma de contratos de compra de energía eléctrica de fuentes renovables con respaldo de baterías para las empresas distribuidoras Edesur, Edenorte y Edeeste. La iniciativa contempla proyectos con un respaldo del 50% en sistema de almacenamiento mediante baterías, lo que permitirá una mayor integración de energías limpias y una mayor operación más estable y eficiente del sistema eléctrico. El director de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, Carlos Sánchez, informó que el presupuesto destinado a la cobertura de tratamientos de enfermedades complejas ha experimentado un crecimiento sin precedente en los últimos años, pasando de 2.700 millones de pesos en el año 2020 a 7.300 millones de pesos en la actualidad. Durante su intervención en el programa matinal, Sánchez atribuyó este incremento presupuestario a la creciente demanda de la población dominicana, un fenómeno estrechamente vinculado al envejecimiento de los ciudadanos y al incremento de la esperanza de vida en el país, la cual pasó de 51 años en 1960 a 75 años en la actualidad. Dos fuertes terremotos han sacudido a Venezuela este miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas, incluso en la capital, Caracas, dejando heridos y víctimas mortales cuyo número aún se desconoce. Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas de forma preliminar, según indicó este jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien añadió que los equipos de rescate se apresuraban hacia las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros, además de declarar el estado de emergencia tras los potentes sismos. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de este miércoles por la noche, entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo, pudieron sentirse en toda la región. El principal aeropuerto del país resultó dañado y fue cerrado. Se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros, unos 1.050 millas de la capital venezolana, Caracas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó hoy que Washington quiere un acuerdo definitivo con Irán, pero advirtió que no será a cualquier precio, ni contradecirá los intereses de sus socios y aliados en la región. El objetivo común de todos es la paz, manifestó Rubio durante la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo celebrada en Bahrein. La Suprema Corte permitió al gobierno de Trump poner fin a las protecciones legales para migrantes que huyen de la violencia y de desastres naturales en Haití y Siria,
lo que expone a cientos de miles de personas más a una posible deportación. La decisión revoca órdenes de tribunales inferiores y permite que el Departamento de Seguridad Nacional ponga fin con rapidez al estatus de protección temporal, un programa que protege a un total de 1.3 millones de personas de 17 países frente a la deportación. Esta semana analizo y comienzo mi artículo diciendo un adjetivo posesivo, porque lo quise hacer así y también con eso termino, con esa misma termino, porque asumo como mía la zona colonial, porque allí nací, la zona colonial me crié, la zona colonial tuve mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, tuve mi primer trabajo allí en la zona colonial, en el periódico El Caribe, a los 17 años de edad, como reportero. Allí tuve mis amores y desamores, como digo en mi artículo. Allí en la zona colonial están mis mejores recuerdos. Y cuando voy a la zona colonial, miren qué belleza, señores, cuando voy a la zona colonial, veo con alegría que se está remozando, que se está poniendo bonita, que se está organizando. Pero veo también con tristeza lo que se dilata. Estos trabajos, tiene años ya en esto. Y yo digo en mi artículo, ojalá yo tengo 76 años de edad, ojalá me dé el tiempo para ver remozada, bella, preciosa, organizada, mi zona colonial. Pero también digo en mi artículo, y ahí viene mi pesar, el arrabal en que se ha convertido la calle El Conde. Emblemática vía, llena de historias, de anécdotas, de recuerdos, de lo que era en esa época la ciudad de Santo Domingo. Hoy está convertida en un arrabal sucia, los edificios vueltos un desastre, sin pintura, descascarados, un montón de gente vendiendo cuadros en la calle, por donde quiera no se puede caminar, 4 o 5 tipos y mujeres bebiendo cerveza a las 7 de la noche con una bullanguería, una voceadera, diciendo cualquier tipo de palabrotas. O sea, se ha perdido el encanto de lo que era la calle El Conde. Convertida en peatonal, que uno pensó va a tener un relumbrón como las grandes calles peatonales de América Latina y del mundo. De esto hablo en mi artículo, Mi Zona Colonial, de esta semana en el Listín Diario. Lo comparto con ustedes a continuación. Mi zona colonial. Uso el adjetivo posesivo para dejar expreso en esta nota cómo siento mío todo lo que ocurre en la ciudad intramuros, donde nací, estudié, me hice profesional, trabajé por primera vez, hice mis primeros amigos, mis primeros amores y desamores, donde cada vez que la visito siento nostalgia, gratos recuerdos. Hace unas semanas, caminando por calles de la zona, sentí una combinación de felicidad, alegría y de pena, de mucha pena. Las primeras calles que van siendo acondicionadas por los trabajos de remozamiento, le van poniendo un toque de ordenamiento, de coherencia, del contraste realista que conforman su arquitectura colonial y las construcciones que le siguieron. Los trabajos son lentos, traumáticos, pero confío en que cuando concluyan, ojalá podré disfrutarlo. No puedo ocultar la tristeza que me produce ver el arrabal en que se ha convertido la emblemática calle El Conde. Vía llena de historias, recuerdos de estas generaciones y hasta de luchas patrióticas. El Conde está sucio. Las paredes de los históricos edificios, antes de los más altos de la ciudad, sin pintar, deteriorados, una gran bullanguería de mezclas de bachata de cabaret con merengues,
Hombres y mujeres sentados tomando cerveza en plena vía, como en cualquier callejón de barrio. Recorrí algunas calles muy oscuras y peor, parece que los policías destacados en el lugar trabajan con horario de oficinistas, pues ya a las 7 de la noche apenas pude ver un par en el Parque Colón, otros en la esquina del Conde con José Reyes. Y 2 agentes en un motor que me pasaron haciendo zigzag en el Arzobispo Meriño. Esta vez, confieso, salí más triste que alegre de mi zona colonial. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, que bueno que me acompañan en este análisis sobre la economía dominicana. Una vez ya promulgada la ley sobre el plan anticrisis de la economía, como se le llama, quedan ahora las discusiones sobre su aplicación, sobre sus efectos. Y la aplicación ya está en marcha. ¿Será recesivo las medidas que se están tomando? ¿Serán expansivas las medidas que se están tomando? ¿Cómo alterará la economía, el diario vivir en el país? ¿Será bueno o será malo? ¿Para quién? Hay que pensarlo también así. ¿Quién puede desembrollar esa tripa, ese señor que sabe de mondongo? Don Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Muy folclórico usted. Con peluche aquí, ¿qué puedo hacer? Efectivamente, la experiencia que se tiene de las reformas fiscales, aunque esta se podría considerar una mini reforma, porque sabemos que tiene un alcance muy limitado, ¿no? Creo que la última reforma fiscal que se impulsó aquí fue el 2012, ¿no? Comenzó en el 2013 con el gobierno de Danilo Medina. ¿no? Y después de la que se había hecho en el 9 por los problemas de la crisis de la inmobiliaria. Ambas han sido reformas parciales. ¿no? Pero reformas al fin. En ambos casos creo que con más alcance que la actual. Todavía de las últimas, de esa última que estamos hablando, hay partes que no se han implementado. Y lo cierto es que si uno observa el 2013 tuvo un impacto recesivo. Una reforma en un primer momento podría tener un impacto recesivo, porque si tú tocas lo que tiene que ver con impuesto al consumo, pero estás reduciendo capacidad de consumo a la gente, ¿no? Está achicando lo que es su capacidad para demandar bienes y servicios. Correcto. Y en la medida en que la gente reduce su demanda de bienes y servicios, también se afectan las empresas. Lógico. Pero también cuando tú tomas medidas que van directamente a los que son los excedentes de las empresas, podría estar afectando la inversión. Porque se reduce la capacidad de inversión. Fíjate, cuando se va a aplicar una política de incentivo a la producción, lo primero que se hace es que se le desmontan impuestos a las empresas para que tengan incentivos. Esos mismos recursos que en vez de pagarse al gobierno, entonces puedan reinvertirlo.
Y obviamente que la economía se va a beneficiar, independientemente que vaya el gobierno, que vaya el sector privado, en la medida en que esos recursos, una vez invertidos, tengan un valor agregado e impacten lo que es la redistribución del ingreso en la economía. Si van al gobierno y el gobierno lo usa para francachela, para gastos improductivos, pues lógicamente la economía no va a salir beneficiada. Okay. Si esa redistribución que hace el Estado es a través de compensaciones y transferencias, no podemos decir que tenga un impacto negativo, porque de alguna manera esas transferencias, si van a la gente, pues se van a sentir en el consumo. Pero sí, porque activa el comercio, por ejemplo. Pero no deja de ser improductivo. Claro. Pero hay algo que yo oí, Carlos, y me gustaría, y lo oí recientemente, ayer o hoy, de un economista que planteaba que el grueso de los recursos que va a recibir el gobierno, que se habla entre 40 y 50 mil millones de pesos. Esa es la estimación que se tiene. No los recibiría en este año, porque la mayor partida que va a recibir sería sobre el aumento en el impuesto sobre la renta de 27 a 30 de las grandes empresas, y que eso se viene cobrando el año que viene, no este año. No necesariamente. Okay. Recuérdate que las empresas nuestras pueden escoger 4 periodos, 4 fechas de cierre. Antes no, antes tú constituías una compañía en el día 15 de abril y tú podías mantener el año calendario coincidiendo con tu cierre. Okay. Pero con la última ley de sociedades se establece que primero los bancos sí deben cerrar el 31 de diciembre. Año y calendario. Tienen a partir de ahí 120 días para pagar los impuestos. Año calendario, sí. Pero las empresas, con la excepción de los bancos y algunas empresas del sector financiero, tienen para cierre 31 de marzo. De diciembre hasta el 31 de marzo. 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Okay. O sea que los cierres ya no se iría todo. Ya no son obligatorios que sean año calendario para el año que viene. No necesariamente. Okay. Sí es cierto. Pero yo oí eso y entonces por eso te quería preguntar. Mira qué buena explicación. Probablemente en las grandes empresas, muy probable, porque son las grandes empresas las que van a pagar ese 3%, ¿no? Sí, por eso. Incluyendo los grandes bancos, ¿no? Sí, cierran en diciembre. Y otras grandes. Y ellos no hacen anticipos. Sí, pero el anticipo ya no se podría modificar. Van a seguir pagando el mismo anticipo que han estado pagando sobre la ganancia del año anterior. Ok. O sea, no en futuro. Sí, o sea, por esa parte, por ese concepto, sí, ciertamente. Qué buena explicación, porque a mí me dejó la duda y me supongo que es una tesis o una idea que debe andar por ahí. Y qué buena explicación es. Sí, aunque la mayoría de las empresas, como te digo, tienen libertad, según lo que establezca sus estatutos. Tú sabes que la fecha de cierre tiene que estar consignada en los estatutos. En los estatutos, sí. Y aprobado y depositados en la Cámara de Comercio. Pero con todo y eso, por tradición, por coincidencia con el año calendario, casi siempre las grandes empresas tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre. Eso es uno de los... eso carga un poquito el trabajo de los auditores, ¿no? Pero sí, la mayoría de las empresas tienen el 31. O sea que una alta proporción podría tener ese efecto, es cierto. Entonces, finalmente, en este tema, en tu opinión, en tu análisis, ¿qué va a resultar de esta reforma? Mire, yo no creo que sea recesiva. Yo no creo que sea recesiva. No quiero decir que no tenga algún impacto, quizá muy limitado, ¿no? En lo que pueden ser esas dos grandes variables del Producto Interno, que son el consumo y la inversión, pero no necesariamente lo será, o no será de manera significativa, porque no se están aplicando gravamen al consumo. Si te impacta el ITEVI, ahí sí. Sí, pero el ITEVI está igual. Claro, ahí sí podría ser recesiva. Si te afecta mucho los niveles de inversión de las empresas, también. Pero en este caso es una reforma muy limitada. Por ejemplo, la transferencia, yo te diría un impuesto marginal de 0.015 a 0.20, ¿no? Donde tú pagabas antes quizás 150, ahora vas a pagar
el 15 eran 150, ahora va a pagar 200, ¿no? Y así por el estilo, pero la grande transferencia, que son las que más van a pagar, la hacen los que mueven alto volumen. Así es. En el caso específico de no se tocaron los impuestos, como lo decía, de hecho, el anteproyecto que nosotros analizábamos la semana pasada, no se tocaron los impuestos selectivos al consumo, por ejemplo, ¿no? De la gasolina, hasta cierto punto, tampoco, no se tocó, sencillamente se estableció una condición para mantener el subsidio, que nada obligaba al gobierno a mantener el subsidio generalizado para los combustibles, nada lo obligaba. Ahora por lo menos se comenzó, se tuvo el valor de actuar, y aunque algunos subsidios, algunos como el gas licuado y eso se han mantenido, pero otros donde había margen para poder cobrar, como la gasolina premium, por ejemplo, y el gasoil óptimo, sí, premium, exacto. Ahí había margen para cobrar, o para no justificar un subsidio generalizado. Entonces, este cambio lamentablemente se vino a hacer en medio de una situación crítica, pero digamos que en términos de flujo de entrada del gobierno ha mejorado los flujos. Lo otro es lo que tiene que ver con la redistribución. Sí, en la redistribución el gobierno necesariamente tiene que reforzar en lugar de recortar los programas. El gobierno tiene una actitud de recorte, ¿no? Sí. Pero hay áreas en las cuales prácticamente imposible el recorte. Entre ellos, por ejemplo, los niveles de empleomanía. Es más complejo porque uno dice, sí, hay muchos empleados. ¿Qué tú haces? Saca 200,000 empleados y ¿de dónde lo mandas? O sea, es complejo, sí. Política y socialmente es complejo. No es justificable. No, es lo que te digo. Eso quizás lo que manda el librito, pero hay que ver los efectos en otras áreas sensibles de la situación general, como la situación social y la situación política. Porque en definitiva somos nosotros los que estamos pagando esos empleados. A final de cuentas. Es una carga para el pueblo. A final de cuentas. Y en la medida en que el Estado lleva una carga muy pesada, nos está pesando a nosotros. Pero hacer un desmonte es gradual. Pero eso es lo que no vemos. Lo que hemos estado viendo es que, aunque hay sustitución, porque siempre hay en el proceso normal, hay sustitución, empleados que se gradúan de la universidad, salen del gobierno para ejercer una carrera, pero no baja la nómina. No baja el número de empleados. Siguen aumentando incluso año por año. Año por año, y se mantiene incluso como un logro en cierto sentido. De todos modos, vamos a ver cómo nos va con esta reforma. Poco o mucho, 50, 60, 30 o 40, es algo por lo menos para mitigar los efectos de la actual coyuntura, independientemente, y ojalá así suceda, de que hay buenas expectativas de que los problemas tendrán necesariamente que ser superados, pero como conversábamos la semana pasada, eso no significa que al otro día ya vamos a recuperar por lo menos la confianza, ¿no? Claro. Y la gente está diciendo, ya bajó el precio del petróleo, entonces ahora ¿qué? Es que eso no es así. Eso no es así, el abastecimiento del mercado tampoco. No, ni los efectos colaterales en otras cosas, en los fletes, en el transporte, una serie de cosas que ha ido, eso no se desmonta de la noche a la mañana. Ya podrían afectar incluso lo que es el próximo semestre, ya podríamos hablar, ¿no? Sí, pues ya comienza en unos días el próximo semestre. Pero la inflación ya quedó arriba. Ah, sí. Fíjate que Estados Unidos, que reportó una inflación por encima del 4%. Más del doble de lo que es su tasa objetivo meta. Que son 2. El nuevo presidente de la FED, que era de los que votaba en contra del anterior, ¿no? De Powell, aguantó. No solamente aguantó, sino que en su declaración lo que dice es que en lo que resta del año posiblemente habrá un alza. No una baja, sino un alza. Y él sabe bien que los deseos del presidente... Es al contrario. Mira, Carlos, en ese panorama, en ese escenario, y de acuerdo a las revisiones periódicas que hacen los organismos internacionales, CEPAL, Banco Mundial, el BID,
calificadoras de riesgo, o sea, todo un conglomerado internacional y nacional. ¿Cuál es la perspectiva del crecimiento de la economía de República Dominicana? Mira, en esta semana dos técnicos del BIC y del Banco Mundial, conjuntamente con la Cámara Americana de Comercio, hicieron un evaluación, evento, sí. exacto, en el cual se analizaba justamente lo que es son las expectativas de la economía dominicana a largo plazo, digamos, una visión del desarrollo de la economía dominicana. No coyuntural, exacto, sino de cara al futuro. Claro, y ahí ellos destacaban que pese a que la República Dominicana ha mantenido en los últimos 10 años una tasa de un 4.3, ligeramente desacelerada, porque la tasa media de nosotros ha sido de un 5% en el largo plazo, pero como quiera, una década muy convulsa como la que hemos tenido que enfrentar con la pandemia y todo lo que se ha derivado, y lo que fue el mismo resultado del año pasado, que fue menos de la mitad de lo que es el promedio de la década, apenas 2.2, 2.3 sí, el año pasado, sí, ¿no? Y si bien ahora nos hemos estado recuperando con los cambios en la política económica a partir del segundo semestre del año pasado, pero no llegó a la guerra. No ya la de Ucrania, que ya estábamos conviviendo sí, con ella, sí, ¿no? Llegó esta de Medio Oriente, ¿no? Que todavía no está definida, ¿no? Y entonces eso, a pesar de que las principales actividades de la economía, el turismo, estaba respondiendo sí, muy bien, con una tasa de crecimiento de 2 dígitos en el último reporte. Las remesas tuviste que también crecieron a un 7%. Las exportaciones también. Las exportaciones a 2 dígitos también, sí, creciendo, ¿no? Y la inversión extranjera, lo tenemos sí, ahí también, bueno, reportó un nivel para este primer trimestre histórico, ¿no? Sí. Entonces tú tienes ahí que los principales generadores de divisas han respondido también que las tasas de cambio se mantienen por debajo de lo que de la media proyectada para el año, ¿no? Así es. Entonces, que no comenzó así el año y uno tenía el temor de que íbamos a tener un año terrible. En un ambiente donde hay razones para que la gente pierda un poquito la confianza. Se supone que con todas estas salsas y todas estas restricciones, todas estas cosas, también el dólar tuviera el 65 o el 66. O sea, es un hecatombe. Pero los precios no bajan. Después claro, que los precios suben, no, eso es imposible. No bajan. Incluso las tasas de interés son tímidas al bajar. Igual. Son tímidas. Claro, he sabido que el tipo de cambio no es el único componente de costo. No. Hubo reajuste salarial. Claro, pero es importante. Y también están las expectativas en materia de precios, ¿no? Sí. Pero de todos modos, la economía dominicana todavía conserva, digamos, ha logrado mantener su fortaleza, como resaltan estos técnicos del BIC y del Banco Mundial en esa actividad conjunta con Han Chan. Ellos sí destacan que ha habido un alza de un 6% en la inversión de capital, que eso es muy importante, comportamiento de la inversión. Y en este caso la inversión de capital responde por el 88% de la inversión el sector privado. Sí. Porque sabemos que el sector público, bueno, justamente el 2 aproximadamente es el porcentaje que tiene asignado en el presupuesto para inversión pública, ¿no? Ha habido un incremento de la productividad muy tímido y una brecha en la infraestructura del capital humano, que es fundamental en esta coyuntura. Totalmente. Porque es lo que está estableciendo la gran diferencia entre los países. Y para mejorar la competitividad que te permite a ti ganar espacio en los mercados internacionales, tú tienes necesariamente que agregarle valor, agregarle calidad al trabajo. Estamos hablando de una economía que está enfocada a lo que es la economía digital, la inteligencia artificial y todo lo que es esta cuarta revolución, ¿no? Entonces, hay otra falla también, que es la redistribución, la inequidad. Pero eso es ancestral, eso ha sido siempre. No se justifica que porque ha sido siempre, no se cambie, pero... Aunque hemos bajado la pobreza de 35 a 17. Sí, pero siempre esa distribución es inequitativa. Sí, siempre, y eso es fundamental,
No es que no es que las empresas no ganen, no. Nuestras empresas tienen que ganar dinero, eso está claro. Claro. No Pues es que nos paguen, son negocios para eso. Claro, no es que eliminemos el Estado porque es ineficiente tampoco. No. Tiene que haber mecanismos de redistribución. Lo ideal es que estos mecanismos sean espontáneos y que el Estado tenga que intervenir lo menos posible en transferencias, en política social o en programas sociales. Eso sería lo ideal. Pero tiene que establecerse un mecanismo de redistribución que garantice mejor compensación al trabajador, protección social, estabilidad del empleo. Claro, la estabilidad del empleo va a depender mucho de la estabilidad macroeconómica. Porque tú tienes ahora, por ejemplo, en el enfoque, plan estratégico de 2036 que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pero ahora mismo estamos dependiendo de actividades como el turismo, las exportaciones, sobre todo de zona franca, ¿no? Las remesas, inversión extranjera directa. Pero nada te garantiza que en los próximos 10 años necesariamente esos sectores sigan las tendencias que llevan en estos momentos. Entonces tú tienes que tener un plan B siempre. Necesariamente. Necesariamente porque los problemas vienen solos, como dicen, Claro, y están ahí. Claro. Es simplemente que se haga la tormenta perfecta, como lo que pasó ahora, con aranceles por un lado, inestabilidad, expectativas nebulosas, y la guerra. Mira, por ejemplo, un dato que el Banco Mundial recordó que todavía el 40% de los hogares dominicanos están en situación de vulnerabilidad. Una cosa es pobreza. El 40%. Vulnerabilidad. O sea, vulnerabilidad que ahora mismo está en clase media, pero Sí, amenazado con bajar. Claro. Mientras que el 35% de la red es susceptible de deterioro en caso de impacto de fenómenos meteorológicos. Que nosotros estamos en la ruta. Bueno, Dios nos coja confesado, como dicen. Así es. Así es. Bueno, don Carlos, la semana que viene tenemos otro análisis. Así Todavía la semana que viene, estamos en este mes. Puede ser que nos veamos el mes que viene. Sí, en el mes que viene tenemos los Juegos Sí, el 24, pero a lo mejor nos vemos el mes que viene porque ya la semana que viene entramos en julio. Sí, a partir del miércoles que viene. Así es. Gracias a ustedes por acompañarnos en este mes de junio todavía con Carlos Cuello analizando la situación de la economía. Qué importante y qué ilustrador este ciclo de comentarios de esta jornada con Carlos Cuello. Como de costumbre, no es de extrañar. Gracias por su compañía. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.